¿Se me escucha? Sí, ¿no? Pablo, ¿me oyes? Sí, te escuchamos, Borja. Adelante. Y la presentación las... Espérate, tengo que subir la presentación. More action. ¿Ahí veis la presentación? Perfecto, le estamos viendo. Si le pones en pantalla completa. Adelante. Perfecto, te estamos viendo, Borja. Perfecto. Bueno, pues un poco lo que os comentaba Pablo. Yo voy a hablar os voy a hablar un poco de las perspectivas económicas que han sido publicadas recientemente por el Fondo Monetario Internacional y cómo nosotros, como industria, podemos un poco apoyar eh, a, eh, a la reconstrucción económica después de esta tragedia que estamos viviendo en el mundo entero. Y voy a hablar un poco también de las herramientas que en estos últimos años hemos venido construyendo entre todos. Sobre todo, yo voy a hablar de las herramientas políticas, pero hay otras, no solo políticas, también contamos con otro tipo de herramientas que van a ser muy importantes, sobre todo por parte de la gente más técnica. Un poco también eso, y voy a hablar al final, también voy a dar algunos ejemplos de cómo estas herramientas pueden ser implementadas en el terreno, con varios ejemplos muy prácticos de cómo después de esta crisis sanitaria pues podemos encauzar un poco nuestras propuestas dirigidas hacia el crecimiento económico. En primer momento, en primera instancia, me gustaría compartir con vosotros cuáles son las perspectivas económicas que han sido publicadas recientemente. Ahora mismo la perspectiva macroeconómica es muy mala. Ya la economía de América Latina venía un poco renqueante en el último año. Estaba prácticamente en recesión y debido a la crisis sanitaria va a haber una contractura muy fuerte de la economía latinoamericana. Se espera que la economía se contraiga en torno a un 5%, mientras que la economía de la Unión Europea se contraerá en torno a un 7% en las previsiones más amigables. Algunos expertos apuntan incluso a un 8 o 9%. Esto son perspectivas muy malas que van a acarrear también un decrecimiento del PIB global que se estima que va a decrecer en torno a un 4%. Esto no pasaba desde la Segunda Guerra Mundial. Es muy importante estos macroindicadores económicos porque van a cambiar nuestras formas de vida y posiblemente las soluciones que haya que dar a esta crisis van a ser muy diferentes a las soluciones que hemos dado en crisis anteriores. Esto va a requerir esfuerzos de todo el mundo, de las instituciones financieras, de los gobiernos, de las empresas, de nosotros como sociedad, de un poco del conjunto de la ciudadanía global. Se estima también que en 2021 puede haber un rebote. Algunos economistas apuntan a un posible mejoramiento de la economía en el 2021. Eso, obviamente, dado el miedo que esta crisis sanitaria está generando entre los inversionistas, entre los empresarios y en los gobiernos, obviamente, estas estimaciones no son muy concretas todavía. Quizás sean más lentas de lo esperado, pero hay estimaciones que apuntan a un rebote, pero muy
ralentizado, no va a ser un rebote de la economía, de volver a todo, de que todo vuelva a ser como antes. Eso no va a pasar. Pero bueno, lejos de dar malas noticias, yo no quiero dar solo malas noticias, también tenemos buenas noticias. Hay cosas que van a cambiar, nuestra manera de vivir va a cambiar, nuestras maneras de salir de esta crisis van a cambiar. Obviamente ya no tenemos, las instituciones financieras no tienen el músculo que tenían después de salir de la crisis de 2008. Todas las instituciones financieras se reestructuraron, muchas de ellas se sanearon, pero no tienen el músculo financiero debido a todas las inversiones que han tenido que realizar para salir de la crisis de 2008. Entonces, esto va a requerir que los esfuerzos económicos no solo vengan por parte de los bancos ni las instituciones financieras, sino que vengan por parte de las empresas, de la ciudadanía y de los gobiernos. Los gobiernos ya sufrieron mucho durante la crisis de 2008, tuvieron que rescatar muchas empresas estatales, rescatar bancos, con lo cual la liquidez que va a quedar para esta crisis sanitaria va a ser muy limitada. Entonces, nosotros, como industria, la industria del bambú puede ser una parte de la solución si aprovechamos esta crisis. La palabra crisis en China significa riesgo y oportunidad. En este caso, tenemos una oportunidad muy buena para utilizar todo lo que hemos venido trabajando en los últimos años y utilizar esta crisis a nuestro favor, dado que es una crisis sanitaria. La gente se está concienciando más de que tenemos que respetar a la naturaleza, convivir con el medio ambiente y tomar en serio los riesgos del cambio climático, porque pueden ser muy dañinos no solo para la economía, sino para la vida de nuestros ciudadanos, como este virus nos ha hecho darnos cuenta. Entonces, bueno, voy a hablar un poco de las herramientas con las que contamos. En los últimos años, INVAR, nosotros como institución intergubernamental hemos venido trabajando en herramientas técnicas y en herramientas políticas. Yo voy a hablar un poco de las herramientas políticas y económicas, pero las dos van un poco ligadas. Las herramientas técnicas son muy importantes también, son importantes a la hora de desarrollar estándares, definiciones. La tecnología va a ser súper importante para la salida de esta crisis y la innovación y el desarrollo. Pero las herramientas políticas que hemos venido construyendo en los últimos años van a darle un impulso a todas estas herramientas técnicas. Y os voy a explicar un poco cómo en la próxima parte de mi presentación. Desde 2015 hemos venido trabajando con los países miembros de INVAR en las contribuciones nacionales determinadas, o NDCs, del Acuerdo de París. El Acuerdo de París requiere a todos los países miembros de INVAR, no miembros de INVAR, a realizar planes de descarbonización. Estos planes de descarbonización lo que buscan es limitar las emisiones de todos los países y llegar en 2030 al límite de nuestras emisiones y llegar a economías neutras en carbono en 2050. Para esto, obviamente, vamos a tener que realizar muchos esfuerzos. Ya este año, bueno, dada el parón industrial que está habiendo a raíz de la crisis sanitaria, el parón en el turismo, el parón en el transporte, en la movilidad, en la logística, muchos de estos targets se van a conseguir este año dramáticamente gracias a lo que está pasando. Pero nosotros lo que hemos venido impulsando son las soluciones basadas en la naturaleza, que es una herramienta que se ha venido trabajando en las últimas cumbres, en las últimas 4 cumbres del año 2019, concretamente en la reunión
de Naciones Unidas en la UN Environment Assembly en Nairobi en marzo, luego en la cumbre de la Franja y la Ruta, de la nueva Ruta de la Seda en Beijing, la cumbre de cambio climático en Nueva York y finalmente en Madrid, en la cumbre de cambio climático de diciembre. Las soluciones basadas en naturaleza es una estrategia impulsada por las Naciones Unidas que quiere ser incluida en los planes de descarbonización. En muchos países ya la están incluyendo, sobre todo en países de Latinoamérica. Algunos de ellos las han incluido ya, el ejemplo de Costa Rica lo pongo muy a menudo, pero también que estas soluciones van a ser incluidas en la descarbonización de la nueva Ruta de la Seda, de la Franja y la Ruta. Y luego voy a explicar un poco por qué he incluido la descarbonización de la nueva Ruta de la Seda, a pesar de que algunos países de Latinoamérica y países de Europa todavía no son partes de esta Ruta de la Seda, pero yo pienso que a raíz de lo que está pasando, China va a jugar un papel esencial en la salida de esta crisis porque tiene mucho músculo financiero. Bueno, los acuerdos de París, las contribuciones nacionales determinadas consisten un poco en lo que a INVA se refiere, en incluir el bambú y el ratán en nuestro caso, pero ahora estamos hablando del bambú, en las estrategias de mitigación, de adaptación y restauración de cambio climático y también ligadas al desarrollo de sustentos de vida. Todo esto se ha venido trabajando con nuestros Estados miembros en los últimos años y muchos de ellos han llevado a cabo estrategias muy ambiciosas, pero he de decir que a pesar de que han llegado a estrategias muy ambiciosas, muchos de ellos no las han podido cumplir o no han hecho los esfuerzos suficientes para cumplirlas. Luego, dentro de las contribuciones nacionales determinadas, es lo que os venía contando un poco, en lo que veníamos trabajando el año pasado, que son las SBN o soluciones basadas en la naturaleza. Las soluciones basadas en la naturaleza son herramientas utilizadas a nivel global. Me estoy oyendo doble, Pablo. Por favor, pedimos que cierren los micrófonos. Un momento, por favor. Por favor, pedimos que cierren los micrófonos a los participantes, tengan la bondad de silenciar. Ok, adelante, Borja, parece que ya estamos. Sí. Sí, como venía comentando, las herramientas, las soluciones basadas en la naturaleza es una herramienta política que se ha venido impulsando en las últimas cumbres de medio ambiente y de cambio climático como un mecanismo para la cooperación internacional, para incrementar la visibilidad de estas soluciones que muchas veces son desconocidas o no entendidas lo suficientemente no existe el suficiente financiamiento para investigación y desarrollo de estas soluciones naturales, dado que las soluciones convencionales son más baratas o en este momento no pueden competir en igualdad de condiciones con esas soluciones convencionales. Sin embargo, dado la crisis climática y la crisis ahora sanitaria, que yo, en mi opinión, están las dos muy ligadas, creo que va a ser una oportunidad muy buena para reimpulsar esta política,
dado que muchos países se están dando cuenta que no podemos continuar de la manera que veníamos haciéndolo, impulsando inversiones que son dañinas a nuestro propio medio ambiente y a nuestra propia forma de vivir. Entonces, el bambú va a ser impulsado desde INVAR y desde nuestros Estados miembros muy fuertemente como solución basada en la naturaleza. Ya fue incluida en la Cumbre de Cambio Climático de Nueva York en estas soluciones y ahora, por lo que se está hablando últimamente, va a haber mucho interés por parte de los Estados miembros, bueno, por parte de todos los Estados de Naciones Unidas de impulsar esto y darle más financiación para salir de la crisis de una forma mucho más limpia y mucho más sana para todos. Bueno, aparte de esto, las soluciones basadas en la naturaleza estarán incluidas en todos los planes de mitigación, resiliencia y adaptación al cambio climático. Para esto, las soluciones basadas en la naturaleza no son tan fáciles de implementar como parece. El tópico es muy bonito y es muy, a nivel global está siendo impulsado con mucha fuerza, pero los cambios necesarios para su implementación son muy fuertes para nuestras sociedades. Requieren reformas institucionales, cambios estructurales y cambios en el marco legal. ¿Por qué? Porque por ejemplo, voy a poner el ejemplo de empresas energéticas. Muchas empresas energéticas o países que viven que su mayor capital viene de empresas energéticas, por ejemplo, del petróleo, en este caso, van a requerir cambios en sus empresas estatales. Hay varios ejemplos de algunos países, por ejemplo, que en vez de invertir en refinar petróleo, en refinerías de petróleo, han querido invertir en bueno, han reajustado su nivel empresarial y han convertido antiguas refinerías en procesadores de soluciones naturales o materiales naturales. En este caso, con el bambú podríamos producir energía eléctrica, podríamos producir carbón, etcétera. Pero esto requiere pues, un cambio de visión en las autoridades y enfocar la investigación y el desarrollo hacia estos materiales y cómo pueden ser utilizados para generación de energía. También pues, requerirán cambios estructurales y cambios en el marco legal. Obviamente, estas empresas estatales necesitan un cambio en el marco legal y en las regulaciones internacionales y nacionales. Luego, os he comentado un poco lo de la franja y la ruta. INVAR es parte de esta coalición internacional para el desarrollo de la nueva ruta de la seda. No todos los países miembros de INVAR, esto lo quiero dejar claro, son parte de la ruta y la seda, pero sí una mayoría. Esta iniciativa impulsada por el gobierno de China va a ser muy importante. A nadie se le escapa que China tiene un poder económico y financiero muy fuerte y que para salir de esta crisis va a invertir mucho dinero, mucho capital y muchos esfuerzos en su proyecto de la nueva ruta de la seda. INVAR participa en esto, en lo que se llama descarbonización de la franja y la ruta. Nosotros estamos participando en cinco partes de este. Existen 9, se divide en 9 ámbitos, pero nosotros participamos en principio en 5, en algunos más que en otros, pero principalmente nos hemos enfocado en la biodiversidad y en la gestión de ecosistemas
parques naturales y en gestión. Luego en energías renovables y eficiencia energética, la mejora de la calidad ambiental y ciudades verdes. Y en la cooperación medioambiental sur-sur y en la innovación de tecnologías verdes. En la mejora de ciudades verdes todavía INVAR no participa de gran forma, pero es algo que queremos ampliar en el futuro, porque pensamos que el bambú también puede ser incluido en los nuevos planes urbanísticos, pero para esto, es lo que os comentaba antes, también tenemos que hacer un esfuerzo en los estándares. Por eso os comentaba que el esfuerzo técnico tiene que ir acompañado de un esfuerzo político. Bueno, y ahora, siendo un poco pragmático, quiero comentaros algunos ejemplos de cómo el bambú puede ayudar, cómo se pueden implementar estas herramientas políticas y ponerlas en funcionamiento en el marco técnico y práctico. En este caso, esto es una foto de Costa Rica, de un parque natural en Costa Rica, una construcción con bambú dentro de un parque natural en Costa Rica. En Ecuador estáis muy familiarizados con este tipo de construcción, pero es un ejemplo que yo creo que se puede ampliar a otros países en Latinoamérica, en Europa, ¿por qué no? Y en otras regiones del mundo y en las cuales América Latina tiene una gran experiencia y una gran capacidad. Este es un ejemplo, pero se puede llevar a otros tipos de ejemplos. Antes me parece que al principio os he puesto una foto de la Terminal 4 de Madrid, del aeropuerto de Madrid, y esa foto la he puesto más que nada para daros un ejemplo de cómo el marco técnico y el marco político pueden ir de la mano para impulsar un poco la industria del bambú. Pero para esto tenemos que hacer un esfuerzo en los estándares, lo que os decía antes, para ampliar el valor añadido de la cadena del bambú. Bueno, este ejemplo también, el ejemplo de las aguas residuales, es algo que he venido hablando con la Universidad de Lisboa en el último año, y es que después de lo que nos está pasando ahora mismo, creo que este proyecto va a tener un impacto en el futuro muy grande. La Universidad de Lisboa ha venido trabajando en este proyecto y ya ha descubierto cosas muy interesantes que van a ser importantes para el problema del agua. Obviamente ahora mismo, debido al problema sanitario, muchos países se van a dar cuenta del problema del agua. Nosotros en Europa y en otras regiones del mundo tenemos un problema con el agua muy fuerte. El bambú puede ayudar a reciclar aguas residuales y convertirlas en materiales de construcción sostenible, con lo cual contribuye a dos labores, una es reciclar el agua y la otra producción de material para construcción. Este es un gran problema en Europa y creo que la Unión Europea está poniendo un gran énfasis en buscar soluciones para el problema del agua. Quizás el bambú pueda jugar un gran rol en el futuro. Y por último, creo que el problema de los plásticos es clave para el futuro de nuestro planeta. Actualmente el 80% de la basura marina son plásticos. El 91% de estos no son degradables y en 2050 12 billones de toneladas por metro cúbico de plásticos estarán en vertederos. Estos son 35.000 veces el peso del Empire State.
Este problema no podemos seguir permitiéndolos. Ahora mismo con la crisis sanitaria tenemos una gran oportunidad de meter el bambú para reemplazar los plásticos de un solo uso. Esto no quiere decir que nos tengamos que quedar solo en los plásticos de un solo uso. El bambú puede reemplazar muchos, muchos materiales que no son biodegradables y que pueden ser de larga duración, pero ahora mismo, con la crisis sanitaria que vivimos, se requiere mucho material de un solo uso y lo que no podemos hacer es volver a los plásticos porque estamos entonces incrementando el problema existente. Necesitamos que el bambú, darle un impulso al bambú en este ámbito. Entonces creo que tenéis una oportunidad muy buena para impulsar esta industria. Y bueno, no me queda mucho más tiempo, entonces nada, daros las gracias y si tenéis alguna pregunta estoy a vuestra disposición. Muchísimas gracias, Borja, por tu presentación. Por favor, las personas que tengan inquietudes, hacerlo a través del chat, que estamos recopilando sus preguntas y posterior a la siguiente intervención vamos a tener un espacio para poder intercambiar con los panelistas varios puntos de vista, ¿no? Sobre esta perspectiva que nos plantea en este momento Borja, donde justamente pone, diríamos, como una opciones, 3 puntos importantes que podemos ir reflexionando, ¿no? Sobre el uso del bambú en el tema de ecoturismo, en el tema de construcción, conociendo justamente su gran contribución que hace para reducir la huella de carbono al reemplazar productos de alta intensidad en la producción de energía, como es este caso el hierro, el cemento, el acero, ¿no? Por otro lado, en el tema del agua, que es un recurso que cada vez es más escaso, donde problemas de contaminación son muy recurrentes y el bambú puede jugar un rol importante ahí. Y el tercer punto, el tema de los plásticos, ¿no? Cómo el bambú puede entrar en un proceso de ser un material biodegradable, cómo puede contribuir dentro de las estrategias de eliminación de plástico de un solo uso, entre otras opciones. Vamos a seguir con la siguiente exposición. Como les digo, por favor, envíenos sus preguntas a través del chat. Vamos a intercambiar después de esta segunda exposición que la va a realizar la arquitecta Daniela Cadena. Daniela es una profesora docente de la Universidad Central del Ecuador, aliada en nuestro trabajo que hacemos como INVAR, y ella nos va a hablar de un tema muy importante, que es el bambú como un mecanismo resiliente y de desarrollo de la sustentabilidad. Es importante ir abordando estos temas en este momento y creo que la temática que va a presentar Daniela es una temática muy innovadora y es una temática que nos va a llevar a seguir reflexionando sobre estrategias puntuales y acciones que debemos hacer una vez que culmine esta crisis sanitaria que estamos viviendo. En este sentido, pido por favor a Daniela que ingrese y poder presentar su ponencia. Adelante, Daniela. Aló, Daniela, compartir la pantalla, por favor. Borja, parece que sigues compartiendo la pantalla. ¿Puedes, por favor, dejar de compartir? Perfecto. Adelante, Daniela. Buenas noches. Ahí te escuchamos. Buenas noches con todos. Muchas gracias, Pablo, por
darnos de este espacio, sobre todo a las personas que trabajamos en la academia. También quiero saludarle a Borja, que es la primera vez que comparto este espacio, bueno, estos espacios con él. Teníamos la ilusión de esperarle en el CIP Guadua, pero no hubo chance por esta cuestión de las huelgas, pero el destino nuevamente nos trajo, y gracias a Inbar por esa gran labor que tiene al momento de unir todos estos lazos que generalmente tiende a tener el bambú. Bueno, como lo mencionaba Pablo en un inicio, prácticamente mi tema de exposición o de lo que voy a hablar es acerca del bambú como un mecanismo resiliente. Y para eso, ahorita voy a tratar de compartir la pantalla. Por favor, me avisan si ya lo ven. No se comparte todavía. Ya, un momento. Estamos con 120 participantes conectados de distintas partes de la región y del mundo entero, así que un saludo a todos y muchísimas gracias por estar presentes y compartir estos espacios de reflexión y conocimiento del bambú. Déjame un ratito que tengo problemas de que no se carga, no sé por qué. Me imagino que es por la hora. Esta hora hay un gran tráfico de... Tal vez hasta que se cargue alguna pregunta, paso a Pablo Izquierdo. Si tenemos hasta eso alguna pregunta por parte de la presentación de Borja, hasta que suba la presentación de Daniela. Adelante, Pablo. Gracias. Sí, tenemos aquí las primeras preguntas que llegaron son, ¿hay alguna recomendación de densidad de siembra para suelos contaminados o aguas de tratamiento? Y en esta misma línea, si hay alguna experiencia de tratamiento de aguas servidas en alguna ciudad o hay algún paper que nos puedan compartir. Existe, ahora mismo esa investigación la está llevando a cabo la Universidad de Lisboa, y hubo previamente un proyecto financiado por la Unión Europea hace unos años que fue implementado por una empresa francesa que fue muy exitoso. Pero desde entonces ese proyecto se ha dejado un poco de lado, y parece que lo ha retomado ahora la Universidad de Lisboa. Yo os puedo poner en contacto con los expertos y pasaros los papers existentes si estuvierais interesados. Gracias. Adicionalmente, quisiera sumar a lo que tú dices, Borja, que la Universidad de Goiás en Brasil también están haciendo una investigación en tratamiento de aguas servidas para lugares donde no hay alcantarillado. Otro par de preguntas. Dice, ¿cuáles son los estándares que se debe crear en tema de construcción urbana y qué políticas deberían acompañarla? Pablo, ¿me puedes repetir, por favor? Claro que sí. Dice, ¿cuáles son los estándares que se debe crear en tema de construcción urbana y qué políticas deben acompañarlas? Ahora mismo los estándares para construcción urbana se están desarrollando ahora mismo. Algunos ya han sido desarrollados, pero solo permiten la construcción. Bueno, en Latinoamérica existe un código que creo que es el más completo de construcción, si no estoy mal, es el de Colombia, ¿no? Que creo que lo están también utilizando en el Ecuador en algunos sitios. Pero a nivel europeo no se puede utilizar el bambú para construcción a no ser que lo mezcles con madera convencional.
Ya existen algunos proyectos en España, en concreto, conozco de 2 que han utilizado el bambú en construcción, pero no en construcción de estructuras, solo en decoración y en otras partes de viviendas con madera, pero mezclando el bambú. Pero estructural no existen muchos ejemplos que sean solo de bambú, al menos en Europa. Luego, ¿qué tipo de política requiere? Pues esto requiere, ahora mismo, requiere más esfuerzos por parte de los gobiernos y a nivel técnico, lo primero que tenemos que hacer es desarrollar los estándares técnicos para poder ofrecer una alternativa a los estándares que existen actualmente con la madera convencional. Y en eso estamos trabajando en el aspecto técnico desde INBAR de estándares de construcción con bambú que van a facilitar su implementación, en este caso en Europa y en otros países de Latinoamérica. Excelente. Otra pregunta, ¿qué temas se deberían trabajar en investigación desde las universidades con el bambú? Bueno, pues hay varios temas. Yo he planteado 2 que me parecen muy importantes. El de las aguas residuales me parece muy importante y requiere mucha más investigación y maneras de hacerlo más económico, más potenciarlo a gran escala, porque ahora mismo los proyectos que ha habido son pequeños y la alternativa de los plásticos, convertir el bambú, pero hacerlo ahora mismo el coste de reemplazar plásticos con bambú es muy grande, es muy alto. Entonces necesitamos encontrar una manera de hacerlo más económico, pero a la vez sustentable. Creemos que ahí debemos de potenciar la investigación para poder competir con los plásticos. Okay, Perfecto, gracias. muchísimas gracias. Ya parece, Pablo, que cargó Daniela la presentación. ¿Te parece si es que seguimos con esta presentación y después seguimos con las preguntas Perfecto. tanto para Daniela como para Borja? ¿Sí? Adelante, Daniela. Muchas gracias y mil disculpas por los inconvenientes. Bueno, el tema que voy a abordar en esta ocasión es el bambú como mecanismo resiliente y desarrollo de la sustentabilidad. Pero para poder hablar de esto vamos a analizar el estado actual del sector de la construcción. Como todos saben, nuestro sector constructor vive duros momentos desde el año 2016. Durante el año 2018 presentó una leve recuperación. Lamentablemente, esto no ha sido constante, pues para el cierre del 2019 nuestro sector vuelve a presentar una caída y esta vez del menos 5.02% en relación al año 2018. Hay que recordar que el sector de la construcción implica fuertes sumas de inversión para los cuales se requiere una economía estable, implicando siempre pérdida de miles de empleos. La situación no es muy alentadora para este 2020, considerando la situación actual del país que afronta una crisis sanitaria. Para aplacar los efectos de esta crisis, será importante que el gobierno central, como parte de una estrategia económica, enfoque algunos recursos dirigidos a este importante sector que es dinamizador de la economía nacional. El sector de la construcción tiene un 60% del peso de la economía nacional, tanto así que según la presidenta o la directora del Banco Central del Ecuador, dice que por cada 100 millones que se invierte en la industria de la construcción, el Producto Interno Bruto puede crecer a un 0,1% adicional. El propósito de este análisis es demostrar el grado de influencia del sector de la construcción en el comportamiento económico del Ecuador mediante el análisis del Producto Interno Bruto Nacional determinado en los ciclos emprendidos entre el 2010 al 2019. En la tercera diapositiva podemos ver a lo largo de la historia
El sector que más ha contribuido al PIB nacional es el de la manufactura, excepto refinación del petróleo. La construcción tiene una participación importante no solo por el encadenamiento productivo, sino también porque emplea mano de obra no calificada y calificada vinculada al sector inmobiliario, de tal manera que contribuyó en promedio al 8.4% de la producción total de la economía nacional en un periodo que antes le mencioné. Existen investigaciones relacionadas con el sector de la construcción y la crisis económica, en donde resalta la alta incidencia macroeconómica del sector inmobiliario y su rol articulador entre el sector financiero y la economía real. En el caso ecuatoriano, esta industria depende de las políticas macroeconómicas establecidas por los gobiernos, reflejados en la variación del sector real de la economía. Según Hermel Flores, expresidente de la Cámara de la Industria de la Construcción, decía que un crecimiento significativo de la economía existió una desaceleración en el sector de la construcción debido principalmente a la reducción de la inversión pública. En todo caso, las acciones del capital público, que pueden ser edificios de infraestructura, junto con acciones del capital privado, constituyen el stock del capital total. En el año 2013, como podemos ver en la gráfica, la industria de la construcción alcanzó su pic, representado un 10,46% del PIB nacional debido a los ingresos provenientes del aumento de los precios del petróleo, según datos del Ministerio de Finanzas. La estructura porcentual de la formación bruta del capital fijo del sector público en los periodos 2000, 2006 y 2007 a 2019 en promedio fue del 27.2 y del 45.6 respectivamente, mientras que en el sector privado en los mismos periodos pasó del 72.8 al 54.4 según datos del Banco Central. Además, se incrementó se evidenció un incremento de la inversión pública del 18.4 puntos porcentuales. En el periodo 2009-2019, los sectores que participaron en promedio con un porcentaje significativo en el Producto Interno Bruto Nacional a precios del 2007 fueron los siguientes: manufactura, excepto refinación del petróleo, al 11,86, petróleo y minas al 10,56, comercio también con el 10,56, la construcción con el 8,42, enseñanza, servicios sociales y de salud al 8,16, y agricultura al 7,93%. La construcción se ubicó entre los 6 de los 18 sectores económicos que más aportaron al PIB nacional en términos reales. El porcentaje de participación de la construcción en el PIB se prevé que muy levemente decrecerá en los próximos 3 años. Este comportamiento obedece a la alta correlación que existe con el comportamiento de la economía en función de la política económica, ya que según fuentes del Camicon se comenta que la construcción genera directamente más o menos alrededor de 500,000 plazas de trabajo e indirectamente cerca de 1,3 millones de personas que están relacionadas con la fabricación, puede ser esta de distribución y comercialización de bienes y de servicios. Algunos promotores y constructores ponen sus esperanzas en la simplificación de trámites, ya que como vemos en esta gráfica, el porcentaje de permisos de construcción se ha reducido en todo el país. Hasta ahora ellos dicen que no se ha concretado la reducción también de la tasa de interés en los préstamos hipotecarios, que es otra de las causas. La construcción es la que más decrece en Ecuador según el análisis sectorial del Banco Central. El retroceso en el tercer trimestre del 2019 fue del 4.9%, mientras que el crédito inmobiliario bajó al 28,5%.
La caída de la inversión pública afectó al sector y eso se trasladó en efecto cascada desde el gobierno central a los municipios. A eso se añade el temor del consumidor, lógicamente, por perder su empleo y no quiere endeudarse. Hace poco, el gobierno anclaba sus esperanzas en impulsar la vivienda social. Para esto, antes, hace más o menos como el 2013, se estaba aspirando a que las personas hagan créditos de $140,000 para poder comprar su vivienda, luego lo bajaron a 120,000 y ahora su esperanza es que la vivienda social pueda llegar a los $90,000, o sea que la gente se pueda endeudar hasta $90,000. En donde el ministro de Vivienda, Guido Maquiavelo, aseguró que se implementó todas las políticas posibles y generó un fideicomiso con recursos del BID que tiene como objetivo bajar la tasa de interés anual del 15 al 4,99 en el crédito hipotecario. Pero, ¿cómo está el bambú en relación al sector de la construcción? Bueno, según proyecciones del INEC, que es el Instituto Nacional Ecuatoriano de Censos, pues nos dan estos resultados. El material utilizado en pilotes, el 11,2 en otros, puede ser dentro de este porcentaje utilizado en bambú para viviendas de escasos recursos o que se encuentran en estado de vulnerabilidad. Luego tenemos el material utilizado en estructuras con un 2,4 en otros, que lógicamente podemos ahí meterle al aguadúa o al Dendrocalamus asper. En materiales utilizados para paredes, en otros tenemos del 0,4 y en otros nos referimos al bareque. Y en la cubierta el 14%, que es otros, en donde la estructura es de caña y lógicamente el recubrimiento puede ser de otro material. Según el Censo Poblacional de la Vivienda del 2010, en la costa existen 306,883 casas de caña, que representa el 93,16%. En la sierra, 18,311, que representa el 5,56%. En la Amazonía, 4,200 viviendas, que representan el 1,28%. Y en Galápagos, según el censo, decía que existían 22, pero hablé con Daniel, que es una persona que ya es colono en Galápagos, y él hizo un levantamiento de estas estructuras y me dijo que él, antes de dedicarse a construir, que creo que fue a partir del 2015, habían apenas 2 viviendas más algunas casas que apenas se les colocaba cositas con bambú, pero le redondeamos a 3 viviendas en Galápagos. Así que preferí hacer ese censo porque él recorrió las 3 islas donde se encuentran habitantes en esa zona. Y que lo cual representa prácticamente un número insignificante en el porcentaje de vivienda, ¿no? En el 2010 se logra tener 329,394 viviendas y la proyección del Censo Poblacional de Vivienda para el 2020, en cambio, es casi igual, ¿no? Las variaciones no son significativas, pero en Galápagos sí, porque según Daniel, él ha construido 15 viviendas, todas las 3 serían 18. ¿Me confirman si se fue el audio de Daniela, Pablo? No, me dice que yo estoy aquí, pero se salió la...
Ok, adelante, Dani. Ok, ahora te escuchamos, Dani. A ver. Ay. Ahí lo logran ver. No, no se ve todavía la pantalla compartida. A ver, vamos a ver nuevamente. Perfecto, ahí estamos. Ok, entonces decía que para el censo poblacional de vivienda, la proyección para el 2020 es de 384.238. La tendencia básicamente es la misma. Sabemos que nosotros tenemos a dos grandes referentes. Primero está Jorge Morán, quien es el pionero en investigación, en construcción sustentable y en abrir el camino para la construcción con este material, así como Miguel Camino, quien ahora funge como rector del OBLIAM. Estos referentes han venido prácticamente abriendo con machete el camino para que nosotros ahora podamos construir con mayor facilidad las cosas. Pero del 2010 al 2019 tenemos otros fuertes impulsadores. Tenemos al arquitecto Saúl Vera, que tiene a su haber más de 50 obras construidas en este tiempo que les acabo de decir, 2010 al 2019. Robinson Vega, arquitecto, que también tiene a saber más de unas 25 obras. Y Hogar de Cristo, que dentro de sus 49 años de trabajo hasta la fecha, han construido 210.270 viviendas entre los distintos modelos que han permitido aproximadamente a 1.051.350 personas puedan acceder a un techo donde cobijarse. No hablen de otra manera. Perdón, escucho ruido. ¿Aló? ¿Puedo seguir? Adelante, Dani, sí, adelante. Sí, Gracias. adelante, por favor. Hogar del Cristo tiene los modelos más entregados en un 90% han sido modelos emergentes de caña y de madera, los cuales han ido evolucionando gracias al aprendizaje y escucha activa de las personas que lo han estado habitando, a quienes de ellos lo conocen o los dicen socios. Ellos comenzaron con un modelo inicial de 4.8 metros por 4.9 llamado Génesis, que es básicamente un modelo básico con una sola división al interior. Y ahora hay un modelo que se llama Salomé, que mide 4.8 por 7.3, con 3 dormitorios, un espacio para compartir en familia y con una pequeña sala. Además, cuentan con un banco de materiales que es otra de las apuestas al cuidado de la casa común y del ambiente. Con este espacio se elaboran mobiliarios o distintos productos a partir de materiales reciclados como maderas, cerámicas, fierros, mobiliarios de oficina, entre otros materiales que se les haya ocurrido. Allí lo reparan, lo reconstruyen, lo rediseñan y lo ponen en venta a un precio muy económico para que las familias puedan acceder a ese mobiliario. Y así puedan también mejorar los ambientes de las familias con las que ellos trabajan. En sus inicios del Banco de Materiales, hace 12 años más o menos, el banco trabajaba o era un espacio en el que trabajaron de la mano con INVAR para el desarrollo de productos con caña guadua como artesanías y como una apuesta para formar mano de obra calificada que sepa trabajar la caña guadua. Actualmente están trabajando con estudiantes de la carrera de diseño de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Estatal de Guayaquil para realizar estos mobiliarios y plantear nuevos
modelos de vivienda. Perdón. Aquí podemos ver una obra, las obras que habían realizado los compañeros que les mencioné. Y otro de los fuertes impulsadores es Germán Villarreal, ingeniero, Manuel Mero, constructor, Olmedo del Peso, constructor, quienes también tienen a su haber largas construcciones durante estos años. Aquí tenemos el puente de bambú en Salango. Tenemos acá la discoteca, la famosa discoteca de bambú en Santa Elena, y las viviendas con dendrocálamos asper que realiza Germán Villarreal. Germán Villarreal es uno de los impulsadores de construir con esta especie. Él además no solo se dedica a hacer viviendas, sino también equipamientos como el jardín botánico, un patio de comidas en Calceta, el pabellón de la ONU, además de contar con plantaciones que tienen certificación forestal que ayudan a monitorizar su bambú desde la planta hasta su puesta en obra. También como un fuerte impulsador está Robert Bermeo, quien es un constructor que, según Fabián Moreno, es una máquina de trabajo. Este constructor tiene a su haber muchísimas obras, pero una de las más representativas es la obra que se encuentra, o la urbanización que se encuentra ubicada en Lago Agrio, donde se realizaron 110 casas, todas hechas en Cañaguado. Él participó con 4 grupos de trabajo, así que este crédito es para él y sus compañeros. Luego llega el sismo del 16A, que hace poco lo estábamos celebrando, ya 4 años de haber sobrevivido a este embate de la naturaleza. Y las zonas más perjudicadas por estar justamente colocadas, porque nuestro país se encuentra situado en el cordón de fuego, siempre serán las zonas costeras. Y en este caso se afectaron la provincia de Esmeraldas, la provincia de Manabí, también estaba Santa Elena y una parte también de Guayas. ¿Qué es lo que nos encontrábamos hace 4 años atrás? Imágenes desoladoras y de destrucción, en donde ponían evidencia que algunos materiales, pues, definitivamente no son compatibles con estos eventos sísmicos, y también hay que hacer un mea culpa de que la técnica constructiva para la utilización de estos materiales tampoco fue la más óptima. Reconstruyendo las cifras del terremoto, podríamos decir que existieron 230,000 personas damnificadas, 11,000 personas en refugios, 35,000 viviendas destruidas, 1,125 edificios destruidos, entre ellos 829 afectados y 281 que son escuelas. 4,500 viviendas en estado de reconstrucción. Y una de las cosas que llamó la atención a la prensa al siguiente día del terremoto es que en el epicentro, que fue Tarqui, el astillero donde se colocan los barcos de madera, o se realizan los barcos de madera, se pudo evidenciar que estos andamios improvisados de bambú, conjuntamente con estos barcos de madera, prácticamente ni se mosquearon al momento de este embate telúrico, ¿no? Demostrando, lógicamente,
que estos materiales definitivamente son y deberían ser nuestro presente y el futuro. Otra muestra es el mercado pesquero de Tarqui, que en el 2014, como ven, lucía así, y en el 2016 parece que no le había pasado absolutamente nada. Con esto, lo que se solicita, o realmente lo que nos permite a la gran mayoría de la población, es ponernos unos lentes y mirar nuevamente al pasado y recordar cómo construían nuestros ancestros. Y aquí el bambú realmente juega un rol fundamental. El bambú es un elemento resiliente en ciudades, no solo por su versatilidad al momento de construir, sino también por toda esa característica físico-mecánica que le permite tener resistencias altísimas ante estos posibles embates que pueda traer la naturaleza. ¿Qué pasó cuando terminó el sismo? Bueno, los ecuatorianos somos muy solidarios y lógicamente se detectaron algunas problemáticas, porque si bien es cierto, empezaron a donar recursos como caña, había mano de obra, pero no era calificada, había muchos voluntarios sin conocimiento y se crearon refugios sin técnica. Por eso, INVAR sacó el reporte post-sismo sobre estructuras de bambú y las recomendaciones para la reconstrucción con bambú en la costa ecuatoriana, hecha por Sebastián Kaminsky y Nicolás Badrune. Aquí vemos justamente algunas iniciativas de voluntarios, pero donde realmente no se utiliza bien la caña, y sé que estas iniciativas son o se las hicieron con el mayor cariño y solidaridad, pero la verdad, al momento de no aplicar las técnicas debidas al material, ahí es cuando viene el desprestigio de este, y por ende nosotros evitamos justamente que caigamos en esos errores. Comienza la reconstrucción de Esmeraldas con las viviendas que donaron Hogar de Cristo, justamente por ver estas iniciativas que no contaban con voluntarios capacitados. Se realizaron talleres de capacitación por la Universidad Central, en donde se trabajó con la CEMBA, esto gracias a la colaboración de George Tam y también de dos compañeros de la Facultad de Arquitectura, quienes son Carlos Cárdenas y Daniel González. Una pieza fundamental también fue la prefectura de Santo Domingo de los Áchilas, porque allá también llegó a tener afectaciones de esa provincia, y se reconstruyeron algunas viviendas gracias a que en esa época el prefecto era un entusiasta del bambú, perdón. También estuvo la reconstrucción en Manabí, y en esta reconstrucción de Manabí está prácticamente, es un proyecto en el Matal, es una escuela diseñada por Sofía Chiriboga y realizada por Javier Proaño. Esto se encuentra en Jama. Aquí también tenemos el proyecto La Chorrera, pero en Pedernales, realizado por el Midubi, pero lastimosamente no están habitadas porque tienen problemas estructurales, ya que no había hasta ese entonces una norma técnica, ¿no? Escuela Taller de Manabí nace justamente del darse cuenta de que no había mano de obra calificada y que era necesario que en Manabí pues haya este tipo de iniciativas en donde se impulse
a los carpinteros y se impulse a las personas que estaban interesadas en construir con este material, pues acceder a estos talleres. Y luego se encuentra nuestra normativa, que gracias a la voluntad política del presidente Rafael Correa se pudo tener. Esta normativa está estructurada en 5 partes que ya les voy a informar más adelante, pero quiero decirles que este documento está basado en un proyecto normativo presentado por INVAR bajo la autoría del maestro Jorge Morán, y que fue elaborado por un trabajo mancomunado entre el MIDUBI e integrado por representantes técnicos de INVAR, de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, de la Universidad Central del Ecuador, de la Católica del Ecuador, del Colegio de Arquitectos y del Gobierno de Santo Domingo de los Áchilas, entre otras instituciones. Para la elaboración de este documento se tomó como referencia la norma técnica E100 del bambú del Ministerio de Vivienda y Construcción y Saneamiento del Perú y que se alinea, y la NSR 10 del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente, las cuales se alinean a los procesos que INVAR lidera para la actualización de las ISOs relacionadas con bambú. Como ustedes saben, hay algunos países que cuentan con bambú, pero que no tienen normativa, así que estos documentos pueden servir de apoyo justamente para esas zonas. Además, este documento también cuenta con información de tesis de grado desarrollada por varias universidades ecuatorianas. En el capítulo 1, básicamente tenemos antecedentes. En el capítulo 2, en cambio, está el campo de aplicación, que es básicamente el diseño estructural de edificaciones con guadúa y también de otros bambúes, porque nosotros tenemos al Dendrocalamus asper, que tienen que tener claro las características físico-mecánicas similares. Estos proyectos pueden ser de 2 pisos para vivienda, y también pueden ser aplicadas para equipamientos en general. Lo que sí hay que tomar en cuenta que las cargas máximas repartidas tienen que ser hasta de 2 kilonewtons sobre milímetro cuadrado. Se requerirá también un diseño estructural en los siguientes casos: proyecto de una planta con luces mayores a 3 metros, edificaciones con superficies mayores a 200 metros y tipologías arquitectónicas con más de 3.000 metros cuadrados en área construida. Otro punto son los requisitos de calidad de guado estructural, y esta es la sección dirigida a los productores, proveedores y emprendedores del material, ya que se detallan los cuidados que deben tener desde la plantación hasta la comercialización. Luego está el diseño estructural, características no solo de la caña, sino también de los materiales complementarios, tales como pernos, conectores, adhesivos, soportes, tableros, como por ejemplo los tableros que saca Ecomateriales, que son investigaciones de universidades, y el diseño y construcción CONGA, que es básicamente los requisitos mínimos para garantizar el buen desempeño de la estructura. Luego vino el ONU Habitat, donde Quito fue la sede, y ahí realizamos nosotros la construcción de una vivienda de bambú y que todavía se encuentra ubicada en el Parque del Ejido. Esta fue hecha con estructura de bambú y el bareque encementado. Además, también estuvo como dentro de este hábitat, se pudo realizar el pabellón de la ONU, ¿no? Justamente con este material. Qué pena que no haya salido la otra foto. También
organizaciones como la OMS o la OPS ayudaron a la reconstrucción de Bahía, generando un centro comunitario de la promoción de salud, en donde ahí colaboré como asesores de la OMS, como asesora de la OMS para la parte del diseño y de la construcción. Y el diseño lo realizó la ULIAM mediante un proyecto de vinculación con la sociedad. Al momento de iniciar las construcciones apoyadas con la NEC, pues vamos a ver qué viviendas y qué equipamientos se han venido realizando. Aquí tenemos el centro de acopio de la prefectura de Santo Domingo de los Áchilas. Aquí tenemos el jardín botánico que se encuentra en el Parque La Carolina, dentro del Parque de la Carolina. Aquí se encuentra también el restaurante Antojo Manavita. Acá tenemos la Casa Tortuga, que es básicamente una hostería que se encuentra en Ayampe. También hay proyectos en Lita, en Imbabura. Y también de la mano se promovió a través del programa de Arauclima, quien está liderando Fabián Moreno, la guía didáctica de diseño y construcción de estructuras de guadua y otros materiales, en donde participé juntamente con mis estudiantes para la elaboración de esta guía. Básicamente nos explica lo mismo que se explica en la norma técnica, pero mucho más ilustrada y con palabras mucho más fáciles y no tan técnicas, para que sea entendida para todo público. Dentro de esta guía didáctica se encuentra la vivienda bioclimática, que se realizó con estructura de bambú y el recubrimiento de bareque encementado. Esta vivienda tiene acceso universal, cuenta con 57 metros cuadrados de construcción, es una vivienda unifamiliar de 2 dormitorios, tiene sala, comedor, cocina, además de que tiene un estudio bioclimático, y su huella de carbono es prácticamente de un 75,6 kilogramos de CO2 que absorbe, ya que esta construcción está tomada en cuenta desde el proceso de extracción del producto hasta la puesta en obra y la colocación de los demás elementos que conforman la vivienda. Luego se encuentra el proyecto que es la Casa Comunal en Novol, realizado por el equipo 4.2. Y también estaba pendiente la construcción de algunas casas. Bueno, realmente estaban previstas realizar 70 casas, pero solo se lograron construir 20 casas en el sector de Pile, que es un sector que se dedica a la fabricación de sombreros de paja toquida. Y con el COVID, lastimosamente, ese proyecto ahorita se encuentra paralizado. Pero, ¿qué nos espera después de esto? Bueno, ¿cuál es el panorama nacional? Sector de las industrias están totalmente paralizados, bueno, algunos. Existe un distanciamiento social, no inclusivo, porque hay personas que no pueden quedarse en casa. Hay una crisis económica mundial, como le mencionaba Borja, y un desabastecimiento de indumentaria médica. ¿Qué problemas encontramos en el 2020 en el sector bambú? Bueno, como mostraba en las gráficas anteriores, existe un leve crecimiento en la construcción, y eso que ya existe la NEC, que básicamente esto nos ayuda a dar una seguridad
Pero el problema son las ordenanzas municipales. ¿Qué es lo que pasa con esto? Nosotros tenemos la NEC, pero cuando nos vamos a un municipio nos encontramos de que, por ejemplo, como en Guayaquil, no se puede construir viviendas con caña porque hay un antecedente de incendios. O, por ejemplo, les tocó al grupo que trabaja en Ahora Clima trabajar con el alcalde de Santa Ana para poder cambiar las ordenanzas municipales y poder construir la vivienda bioclimática. Entonces, sí se vuelve un cuello de botella este problema al momento de construir con bambú. Y también la falta de capacitación de las personas que se encuentran trabajando en el municipio, porque desconocen cómo se debe construir con bambú y por eso prefieren no aprobar los planos. Otro de los problemas son los créditos, ya que el BIES no tiene liquidez justamente por la crisis mundial y los bancos ahora tienen unas altas tasas de interés. La vivienda en sectores vulnerables, el problema es que si bien es cierto, se quiere seguir construyendo, impulsando en el sector social, lastimosamente el Estado, por cambiar constantemente ministros, existe poca continuidad. Además de que también contamos con otro panorama que es la pobreza extrema en ciertos sectores donde realmente la vivienda es muy precaria. Perdón. ¿Y cuál es nuestra solución? ¿Cuál es nuestro único camino? El bambú. Siempre va a ser el bambú. Y por eso las soluciones para el 2020 es que justamente para este leve crecimiento de la construcción, nosotros debemos tener como aliados estratégicos a los GATS y trabajar en la capacitación del personal de estos municipios para evitar este cuello de botella y poder incrementar la construcción. Los créditos, bueno, tal vez no podamos depender ahora del Estado, pero podemos hacer uso de las ONGs o crear un banco de industrias que tengan una responsabilidad corporativa y trabajar de manera cooperativista. Aquí sí sería importante tener en cuenta que hay que impulsar la mesa sectorial y de una vez agremiarnos para que con la mesa sectorial podamos apalancar muchísimos proyectos. Y luego está la vivienda, en donde podemos trabajar academia, comunidad y también también podemos trabajar con capital público y capital privado. La idea es también, con este problema del COVID, repensar la vivienda, porque ya sabemos de que, según reportes, esto del distanciamiento social se va a extender hasta el 2021-2022. Entonces ya nos va a tocar aprender a vivir con tapabocas, nos va a tocar aprender a vivir con otro tipo de lineamientos de sanidad y hay que repensar la vivienda también, inclusive justamente por este confinamiento. Incluir también otros materiales. Por ejemplo, aquí les traje el proyecto de las GILSES que estamos trabajando como universidad en un proyecto de vinculación conjuntamente con la Universidad Técnica de Berlín, la Fundación Pasos y la Universidad Central. Este centro cultural trató de colaborar y trata de fortalecer la cadena de valor del bambú. Nosotros compramos cerca de 500 cañas a UNODEC
que es uno de los proyectos cooperativos que realmente nos ayudan a tener caña preservada con alta calidad. Luego comenzamos la fase de cimentaciones y llegó el COVID y ahorita lo tenemos paralizado. Otra de las soluciones es generar nuevos materiales, y aquí también la academia juega un papel fundamental, la industria y también ICBR. ¿Cuál es la solución? Bueno, tener un banco de datos de investigaciones justamente para poner a disposición esta información para todas las personas y no crear lo que ya está creado. Emprendimientos y también turismo, como lo mencionó Borja, que es importantísimo. Tenemos el vinagre, que podría ser una investigación interesante, proveniente del bambú. El alcohol, ¿por qué no? ¿Por qué no tener un alcohol de bambú? Lo que nos tocaría ver es de qué especie podríamos sacarla. El carbón normal y también el rol ecosistémico al momento de manejar el turismo. La solución es la investigación y el trabajo con la industria. Certificaciones también nos ayuda a tener una ventaja competitiva y trabajar con aliados estratégicos. La solución es tener certificaciones forestales de calidad, de secuestro de carbono, de recuperación de cuencas hidrográficas y de recuperación de ecosistemas. Y un ejemplo de lo que les acabo de decir es justamente este proyecto de tesis que estamos trabajando con los estudiantes Jessica Toledo y Darío Salazar, quienes decidieron crear una vivienda social productiva en la zona de Canoa, que también fue abatida por el terremoto. Y este proyecto cuenta con 3 pisos. La estructura es hecha con madera laminada en teca, mientras que el recubrimiento es hecho con una investigación realizada por Mauricio González y su estudiante, que es de la Universidad ESPE. Básicamente es un panel sándwich que tiene madera, que tiene bambú y que tiene al interior balsa, ¿no? Entonces, básicamente aligerando estas estructuras, y que si es que viene nuevamente un terremoto, lógicamente estas, al ser ligeras y livianas, pues podrán bailar conjuntamente con estos movimientos telúricos, y si es que se llegase a fallar por algún caso, pues no va a tener la misma afectación de que te caiga una construcción de hormigón. Esto es lo que tengo para explicarles y mencionarles, y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Daniela, por tu presentación. Muy importante todos estos puntos y estas alternativas que tú mencionas, en las cuales el bambú puede ayudar a recuperar los medios de vida y reactivar las economías, no solo aquí en el Ecuador, sino en varios países de América Latina. Quiero resaltar un dato muy importante que tú mencionaste, y es acerca del sector de la construcción. El sector de la construcción, tú mencionabas que aproximadamente 1.3 millones de personas de manera indirecta están involucradas en este sector, y 500,000 personas de manera directa. Y aparte de eso, si es que incorporamos nosotros al sector del bambú, donde también tenemos, en el caso de Ecuador, aproximadamente 500,000 personas involucradas de manera directa e indirecta en el sector, estamos hablando de que se va a reactivar un 10% o participa un 10% del total de la población que tenemos aquí en el Ecuador. Entonces, y lo mismo sucede en otros países de aquí de América Latina. El sector de la construcción creo que puede ser un puntal muy importante para la reactivación económica post-COVID-19. En este sentido, vamos a proceder a las preguntas
Tengo entendido que Pablo ha estado ya recopilando varias de las mismas a través del chat. Tal vez hacemos por grupos de preguntas. Vamos a dedicar un espacio de unos 10 minutos aproximadamente para el tema de preguntas. Y también les pido a los participantes que nos hagan llegar las temáticas que desearían ustedes abordar en estos espacios de webinars. Vamos a tener la opción de implementar, por un lado, espacios un poco más técnicos de conocimiento, y por otro lado también unos espacios de discusión en los cuales abordaremos varios temas de importancia a nivel regional y mundial. Entonces también háganos llegar qué temas ustedes desearían o tendrían el interés de conocer un poco más sobre el bambú a través del correo electrónico comunicaciones.imbarlac@imbar.int, o en tal caso también nos pueden escribir al Facebook o al Twitter, que es @imbarlac. En ese sentido, vamos a recopilar sus ideas y creo que podemos plantear distintos tipos de paneles de conversación y también en la parte técnica. Así que, bueno, en ese sentido, pasamos a un set de preguntas. Agradecemos, hemos llegado a un máximo de 156 participantes por parte de toda América Latina y también de Asia que están participando en este momento. Paso a Pablo Izquierdo para que vaya haciendo las preguntas tanto para Borja como para Daniela. Tal vez prendemos la cámara, Borja, para que igual te vean las personas que están participando en el webinar. Gracias. Gracias. Voy a comenzar con las preguntas para Daniela, para continuar el tema que acaba de exponer. Estas son las primeras. Dice, ¿cuál es el tratamiento de la caña para aumentar su duración? Y en este mismo sentido, ¿qué tipo de mantenimiento se debe hacer a las estructuras de bambú y qué especie es la más óptima? La primera era el tipo de... A ver, ¿me repites, por favor? Perdón. La primera es sobre el tratamiento que se debe dar al bambú para aumentar su duración y la otra, el mantenimiento ya en la estructura, en las construcciones de bambú. Ok. Bueno, con el tratamiento generalmente nosotros aplicamos el uso de sales de boras y ácido bórico sumergidas en piscinas, pero nosotros en esta guía didáctica también colocamos otro tipo de tratamientos. Ahora, si quieres ser más eco-friendly, puedes también utilizar el avinagrado, en donde no utilizas prácticamente ningún aditamento químico, pero que tarda más tiempo. Igual de efectivo como el de bórax y ácido bórico. Ahora, con lo del mantenimiento, yo sí, con la caña y con la madera, que son los dos elementos con los que trabajo generalmente, trato de dar un mantenimiento de 6 meses, no de tanto de cada 2 años o de 1 año, a pesar de que tengan grandes cubiertas que no le permitan que les llegue agua, lluvia o que les llegue los rayos solares y ultravioletas. Pero sí es importante mantener el brillo. Entonces, por lo menos yo sí sugiero que se utilice mucho el aceite de resina y pueden probar también con productos que están en el mercado químicos para poder dar este mantenimiento a las cañas una vez puesta en obra. Gracias. Otra pregunta dice, ¿se pueden aprovechar las fibras de bambú para la creación de CLT y construir viviendas o es preferible trabajar el bambú como se ha venido trabajando hasta ahora? Perdón, no te entendí. ¿Se pueden aprovechar las fibras de bambú para la creación de CLT y construir viviendas o es mejor continuar como se lo ha hecho hasta ahora? Podemos utilizar
las latas de bambú, las latillas de bambú para generar el CLT. Yo sí estoy convencida de que con esto del distanciamiento social es importante que la industria de la construcción, sobre todo en bambú, dé un gran salto al prefabricado. Y aquí juega un papel fundamental la CEMBA, el centro de diseño que se encuentra en Santa Elena, y también la planta de ecomateriales. Si nosotros llegásemos a tener columnas y vigas de bambú que puedan llegar a tener, no sé, mediciones de 12 metros para unas viviendas unas edificaciones de 3 pisos, pues estamos al otro lado. Y además, el hecho de prefabricar se haría todo en obra, y al momento de poner en el lugar, pues lógicamente tiene mucho más sentido esto del distanciamiento social, ¿no? Ok, gracias. Aquí hay otras preguntas. Siendo vulnerable Ecuador para terremotos o sismos fuertes, ¿qué tan recomendable es hacer este tipo de construcciones? Que un poco lo mencionaste ya en la charla, ¿no? Entonces, Pablito, parece broma, pero te escucho entregordado. ¿Perdón? no hay problema. Dice, siendo vulnerable el Ecuador para terremotos y sismos fuertes, ¿qué tan recomendable es hacer este tipo de construcciones? Aunque bueno, mencionaste bastante ya sobre esto, tal No, vez quisieras hacer alguna cosa ahí. Eh, entonces sí, no. te dejo esa pregunta. La verdad en la normativa y en la guía didáctica te explica por qué debes construir con ese material y dejar los otros materiales. Soy un amante de la madera y soy un amante del bambú, así que yo les mezclaría los dos, justamente por ser elementos que provienen de la naturaleza y que están cónsonos con esta, ¿no? Ok. Eh, aquí hay dos preguntas, las voy a juntar. Dice, ¿qué estudio se ha desarrollado hasta el momento de las especies de Guadua angustifolia para la Amazonía? ¿Y qué se puede hacer en temas de bioseguridad como el bambú como un material de innovación? ¿Cómo se debe hacerle la bioseguridad? Es que esa pregunta no la entendí. A ver, tal vez entonces la primera parte. Dice, si hay algún estudio de las especies de bambú, supongo, para la Amazonía. Ahorita hay un proyecto que se llama Bamboazonía, y ellos me imagino que están trabajando conjuntamente con todos los actores. Ahí me parece que IKEAM es una pieza clave, y ellos deben tener el registro de todas esas especies. La Amazonía hay un problema, ¿no? Tiene mucha vegetación, o sea, tiene mucho bosque, ¿no? Tiene mucho bosque, mucha selva, y es muy difícil encontrar las manchas de bambú o de guadúa y reconocer todas esas especies, pues lógicamente lleva tiempo. Ok, aquí se plantea algo que se mencionó también antes un poco, y no sé si también Borja quiere sumarse a responder esto. Dice, ¿qué alternativas existen para las comunidades nativas en temas del uso del bambú como en áreas naturales para la protección sobre aguas residuales? Eh, Pablo, ¿me puedes repetir la pregunta, por favor? Tiene relación con el uso del bambú para comunidades nativas y el tratamiento de aguas residuales, si es que Mm. tienen alguna sugerencia, algún conocimiento de una experiencia en ese tema. Las cuestiones técnicas de este tema no las conozco en profundidad, pero
como he comentado antes, hay bastantes iniciativas de algunas instituciones, de universidades que se están dedicando a desarrollar unos guidelines sobre cómo utilizar esta técnica a gran escala con los pequeños proyectos que se han desarrollado hasta ahora. Porque lo que necesitamos es que no se quede en pequeños proyectos, es que se desarrolle a gran escala y estos papers están ya disponibles y se los puedo hacer llegar. Si me escriben a mi cuenta de email, les puedo enviar los papers disponibles para que investiguen con mayor profundidad sobre este tema. Excelente, gracias. No sé si valdría poner esta información adicional, pero yo, por ejemplo, leí un documento donde se hablaba de la limpieza de ríos a través del carbón activado, pero no sé si servirá para aguas residuales. Podría ser también una idea. Ok, excelente. ¿Cuáles son las especies para construcción más recomendadas en el Ecuador? Por el momento, dos. La Guadua agustifolia cum, que es nuestro bambú nativo, y el Dendrocalamus asper, que es básicamente un bambú introducido que viene del Asia y que tiene unas características físico-mecánicas en resistencias enormes, ¿no? Ok, aquí hay otra pregunta sobre el panel de bambú usado en la vivienda social productiva. ¿Hay publicada ya alguna tesis o algún artículo? Me parece que se refiere al panel de bambú con balsa. La del panel, sí, hay artículo científico y se encuentra en la revista Ciencia que sacamos justamente en este CIV Guadua que nosotros realizamos en la Universidad Central conjuntamente con el apoyo de INVAR y de algunas otras entidades colaboradoras. Y es de descarga gratuita. Ustedes entran al repositorio de la ESPE y ahí pueden encontrar esa información. Si se refiere al material de construcción. Ahora, si se refiere a la vivienda productiva, está todavía en revisión de lectores. Gracias. Otra pregunta es, ¿por qué cree que aunque no hubo un despunte de la construcción del bambú en Ecuador luego del terremoto del 2016, pero pensamos que ahora, luego del COVID, sí va a haber ese repunte? Esperemos que sí, justamente con estas posibles soluciones que estoy dando, estoy poniendo en la escena. Si trabajamos de manera coordinada como gremio y pedimos a los municipios que haya una apertura para que no estemos trabajando de manera aislada por las ordenanzas, considero que tendríamos ya destapado ese cuello de botella que básicamente ha sido un dolor de cabeza para los constructores. Ok, vinculado al tema de los paneles otra vez, ¿y esos se utilizan en estructuras de bambú? O sea, es más bien un tema estructural. Vigas, columnas, paredes. No, es un muro portátil. O sea, solo para paredes, solo para paredes. ¿Qué crees que impulsaría más el bambú? ¿Su uso estructural o más bien en partes de la construcción, como puertas, que tal vez podrían ser por más volumen? Se ha enfatizado mucho el uso estructural, pero parece que eso todavía no despega en la medida que se esperaría. Lo que pasa es que todavía el ecuatoriano tiene el estigma del bambú, ¿no? Lastimosamente, nosotros no podemos competir con China al momento de generar productos utilitarios hechos con bambú.
Entonces, la apuesta que le hacemos es justamente a las obras arquitectónicas hechas con normativas, hechas con un buen diseño, y eso es básicamente una evidencia de que se puede hacer cosas muy geniales con este material. Yo, en cambio, no le apuntaría a esto, o sea, bueno, sí, podemos hacer las puertas, podemos hacer las ventanas, pero más bien le apuntaría a hacer pellets de bambú. Ahora, el problema del pellets es que nos toca organizarnos igual para hacer la investigación y hacerlo de manera artesanal, porque, claro, el know-how es totalmente elevado, y podíamos hacer nosotros aquí la maquinaria. Eso es soñando un poco, ¿no? Pero podría ser. Otra de las cosas sería hacer carbón, porque hay mucho desperdicio de bambú, hay bambús que se secan, entonces lo que podríamos hacer es básicamente agarrar estos bambús y generar estos desperdicios y generar carbón. El Dendrocalamus asper ha demostrado ser un buen carbón. Las chusqueas, por ser redondas y algunas veces no son huecas, podrían ser un buen carbón. Entonces, por ahí yo le vería también otra manera de impulsar el sector. Pablo, si me permites, yo también creo que todo también depende del valor añadido que se le dé a la industria. En China, la cadena de producción del bambú tiene ya un alto valor añadido y puede competir con la madera en muchos casos. De hecho, en decoración interior, en los suelos, en las sillas, en los muebles, etcétera, en China el bambú se utiliza muchísimo. Esto depende un poco de darle un alto valor añadido y reducir costes. Es muy importante reducir costes. Estas dos cosas son vitales para poder inundar el mercado, porque si no puedes competir con la madera en igualdad de condiciones, es decir, en alto valor añadido y en reducción de costes, no vas a poder inundar el mercado para poder competir con la madera. Sí, totalmente de acuerdo. Ok, de acuerdo. De hecho, Borja, también tengo otro par de preguntas para ti. Dice, ¿cuáles son los mecanismos más eficientes y rápidos que nos permiten incorporar el bambú dentro de las políticas de Estado? Pues ahora mismo las políticas de cambio climático yo creo que son las más eficientes para poner el bambú en el radar de los gobiernos y utilizarlas en el beneficio de las empresas y de los estamentos financieros. Ahora mismo las soluciones basadas en la naturaleza, como había mencionado yo, el financiamiento que se les estaba dando no era el suficiente. Pero ahora ya hay muchos gobiernos, entre ellos los gobiernos de la Unión Europea, le van a dar mucho énfasis a potenciar esto después de la crisis sanitaria. Ya han dicho muchos gobiernos que no vamos a salir de la crisis sanitaria de una forma convencional. Vamos a utilizar las herramientas que tenemos al alcance, herramientas sostenibles para salir de esta crisis sin volver a los errores del pasado. Pues entonces ahí tenemos una gran oportunidad de potenciar el bambú y la relación que tiene, yo por eso hago mucho énfasis en la relación de España con Latinoamérica, porque España es la puerta de entrada de los productos latinoamericanos en Europa y tenemos grandes relaciones entre España y Latinoamérica. Pienso que si somos capaces de darle una salida a todos los productos provenientes de Latinoamérica, podemos realizar una cadena de producción en el que el mercado sea Europa y la fábrica sea Latinoamérica. Mover la producción que ahora mismo se realiza en China a gran escala, intentar que se realice en Latinoamérica, que sea
que se promueva la industria, pero de alto valor añadido, pero obviamente para que tengan una salida. Y ahora mismo esos productos ya tienen salida en la Unión Europea. Lo que pasa es que no existe producción intensiva y de alto poder adquisitivo y de alto valor añadido. Pablo, tú también vas a responder un par de preguntas, ¿sí? Sí, bueno, bueno, muchísimas gracias por todas esas preguntas que nos están llegando por el chat. Por el espacio no va a ser posible responder todas por el tiempo que tenemos, pero vamos a tratar de responder las mismas a través de nuestros canales, ya sea de Facebook o de Twitter, para que ustedes también puedan tener una respuesta al respecto. ¿Había alguna pregunta relacionada justamente con qué tipos de especies se ha utilizado para el bambú, para el tratamiento de aguas residuales? En el CIP Guadúa del año pasado tuvimos la presentación de la Universidad de Goiás y podemos compartir en este caso las memorias, y ahí justamente se indica que dentro de las especies que se ha realizado estas investigaciones tenemos por un lado Guadúa angustifolia, Guadúa chacoensis y también tenemos Bambusa turdoides. Entonces, estas se han utilizado en este sentido para poder, en un tema de experimentación, para el uso de tratamiento de aguas residuales, ¿no? Por otro lado, también existía una pregunta en la cual creo que vale enfatizar solo un par de aspectos, en la que decía por qué el terremoto, después del terremoto no se reactivó la economía en el caso del bambú y por qué esta vez tal vez después del COVID sí se lo puede hacer, ¿no? Creo que son varios, creo que hay algunas cosas que contamos ahora que no contábamos en aquel momento. Y creo que una de esas es que se cuenta actualmente con una norma ecuatoriana de construcción capítulo Guadúa, que no se tenía en aquel momento. Dos, se tiene una mayor experticia por parte de gente que ha sido capacitada. Tres, igualmente existen ya prototipos aprobados por el MIDUBI que no se tenían en aquel momento, entonces el gobierno se ha involucrado en estos procesos. Y cuatro, existe un interés político para poder realizar este tipo de construcciones. Entonces creo que eso nos podría dar algunos elementos para poder, en este caso, indicar que tenemos una mayor opción en este momento de que se pueda reactivar la economía de la construcción a través del uso del bambú, ¿no? E igualmente, los aspectos de sostenibilidad están siendo más atendidos, están sobre la mesa de varios gobiernos, ¿sí? Lo otro es sobre cuánto es el aporte del bambú en la economía que teníamos en el Ecuador. Bueno, hay un dato de la Estrategia Nacional del Bambú en la cual podemos decir que para el año 2017 existía un valor de 99 millones de dólares el aporte del sector de construcción de bambú al PIB total en el Ecuador. En este caso estamos hablando que el PIB del Ecuador es de aproximadamente unos 100 mil millones de dólares, entonces eso nos puede dar, diríamos, una idea de qué porcentaje se lo tiene aportado el sector del bambú, ¿no? Y había otra pregunta relacionada con el tema, se me perdió ahorita la que tenía aquí justamente, sobre el tema de la Amazonía. Quiero indicar que se está empezando un proyecto justamente con INVAR, con el Ministerio de Agricultura y con varios de los estamentos a nivel de territorio en 3 países, Colombia, Ecuador y Perú, en este caso en la Selva Central en Perú, en las provincias de Napo, Pastaza y Morona, Santiago en Ecuador, y en el caso de Colombia en el departamento del Caquetá y en la parte también del municipio del Meta. Y es ahí donde se va a hacer un trabajo de identificación
de especies un poco más precisa, en la cual se determinará qué especies se encuentran en la Amazonía, en esas zonas principalmente, y qué también se puede, y para qué uso se les puede dar este tipo de especies, ¿no? Recordemos que el bambú, no todas las especies sirven para construcción, cada una tiene un uso principal, y eso es importante que nosotros vayamos viendo para qué sirve. Bueno, creo que varias de la información tanto del primer seminario va a estar subida en nuestra página de Facebook, la grabación que se la hizo, al igual las presentaciones que se realizaron, que se tuvo la participación en este caso de Eduardo y desde México y Rafael desde Perú, y al igual que las presentaciones vamos a tenerlas de Borja y de Daniela. Con esto creo que podemos ir cerrando este segundo seminario. Agradecerles a todos por su participación. Cada vez creo que es importante seguir aportando este tipo de temáticas. Les pedimos que nos indiquen qué temas también quieren ustedes tratar, porque creo que al final ese es parte de nuestro trabajo, responder a sus necesidades y realizar el mejor esfuerzo para transmitir los conocimientos a través de las distintas plataformas que tenemos habilitadas en esta situación que estamos viviendo. Transmitir que el bambú tiene un potencial muy grande en estos momentos. Creo que cada vez vemos más la luz dentro de este camino que hemos estado siguiendo el sector del bambú por varios años en América Latina, y entonces creo que es una oportunidad muy grande. Agradecerles muchísimo a Borja allá en Beijing por tu presentación, a Daniela igualmente acá en Quito. Muchísimas gracias por todos estos conocimientos que han transmitido, y a todos ustedes los participantes de la región de América Latina, el Caribe, de Europa y de Asia también que se han conectado. Muchísimas gracias por su tiempo. Doy la palabra a Pablo Izquierdo para cerrar, igual para las palabras finales de Borja y Daniela para despedirse de todas las personas que han participado. Adelante, Borja. Estás con el micrófono apagado, Borja. Sí, no, daros las gracias a todos, daros las gracias a Daniela por compartir el panel y una pena no haber podido estar allí en el Sibwadwa por los acontecimientos, pero habrá más oportunidades seguramente en el futuro. Y nada, Pablo, yo creo que esto tiene una utilidad enorme y espero que haya muchos más. Yo quiero anunciar, bueno, ya como le he dicho a Pablo, me gustaría hacer uno para Europa, uno que tengamos una conversación entre Europa y América Latina sobre estos temas. Quizás en las próximas semanas lo podamos concretar y nada, invitaros a todos a participar en ese también. Muchas gracias, Borja. Adelante, Dani. Bueno, igual, muchas gracias a todas las personas, a los 156 participantes por todavía estar con nosotros, a Borja por acompañarnos esta mañana. Creo que te hicimos madrugar, así que qué pena con eso. Y a ti, Pablo, a todo el equipo de INVAR por toda la logística manejada.